Hola, hola, soy Aldaraman y este es el capítulo 19 del podcast Los cuentos originales de las mil y una noches. La cortina musical se llama Oriental Secret y la encuentras en la página web o aplicación Sound Music. Antes de continuar, te hago un breve resumen. Esta historia del calender está dentro de la historia del mandadero y las tres doncellas. Como fueron invitados a pasar la noche y ellos no respetaron las reglas de las doncellas, estaban condenados a morir. La condición para ver si siguen o no con vida es que cada uno de los que faltaron a la promesa cuenten su historia. El primer calender y el mandadero ya contaron la historia respectiva. Ahora estamos escuchando la historia del segundo calender. El calender, camino a la India, fue asaltada su caravana, salvó con vida. Llegó a una ciudad donde el que gobierna esa ciudad no estima a su padre, por lo tanto debe ocultar su condición y se dedica a ser leñador. En este trabajo, que le va muy bien, descubre un pasaje secreto en la que hay una princesa, la princesa de ébano, que ha sido secuestrada por un efrit y ya lleva 10 años de encierro. Se enamoran, pero resulta que hay un talismán con el cual la princesa puede llamar a su raptor cada vez que lo necesite. Y el príncipe, en un arrebato, haciéndose el valiente, que no, que yo puedo, que no le tengo miedo, que venga para acá, que yo acabo con él, rompe el talismán, aparece el efrit, cuento corto, la princesa está a punto de perder la vida, descubre al príncipe al calender, la princesa niega a conocerlo, él niega a conocerla, el efrit no le cree, la princesa pierde la vida y el calender, que en ese minuto todavía es un príncipe, va y le pide al efrit que lo mate. Y el efrit le dice que no lo va a matar, que lo va a convertir en un animal. Entonces, aprovechando que lo ve así dispuesto a no matarlo, quiere ablandarlo para que lo libere sin hacerle daño. Y para fundamentar sus argumentos, le está contando la historia del envidioso. Sherezade, que también ha interrumpido su historia, va en la noche 80. Y antes que el rey su marido le diga algo, porque se fue enojado porque ella había interrumpido la historia, Sherezade, sin que le diga nada, continúa la historia de la siguiente manera. Recién salido el sol, el sultán, ansioso de proporcionar la curación a la princesa, llegó a la puerta del convento, mandó a su escolta que se detuviera y entró con la oficialidad principal de su comitiva. Los derviches lo recibieron con sumo acatamiento. El sultán llamó a solas al superior y le dijo: «Buen jeque, ¿acaso sepas ya el motivo que me trae aquí?» «Sí, señor», contestó comedidamente el derviche. «Si no me engaño, lo que me proporciona un honor que no merezco es la enfermedad de la princesa». «Eso mismo», afirmó el sultán. «Me darás la vida si, como espero, tus oraciones logran la curación de mi hija». «Señor», repuso el buen hombre, «si su majestad manda que la traigan aquí, presumo que con la ayuda y favor de Alá Todopoderoso ella recobrará su cabal salud». El príncipe, lleno de complacencia, envió de inmediato por su hija, que llegó enseguida acompañada de un crecido séquito de mujeres y eunucos, tapada de modo que no se le veía el rostro. El superior de los derviches mandó que tuviesen un braserillo encima de la cabeza de la princesa, y apenas hubo echado los 7 pelos en los carbones encendidos que había mandado traer, cuando el efrit Maimun, hijo de Dimdim, interrupción, pero me da mucha risa, hijo de Dimdim, es chistoso, prorrumpió en un alarido agudísimo sin que se viera nada y dejó libre a la princesa. Al punto está, echó mano al velo que le cubría el rostro y lo levantó para observar dónde se hallaba. «¿Dónde estoy?», exclamó. «¿Quién me ha traído aquí?». A estas palabras,
El sultán no pudo ocultar su extremado gozo y abrazó a su hija y la besó en los ojos. También besó la mano del superior de los derviches y dijo a la oficialidad de su séquito: dígame su parecer, ¿qué recompensa merece quien así curó a mi hija? Y todos le respondieron que merecía casarse con ella. Eso mismo había pensado yo, afirmó el sultán, y lo hago mi yerno desde este momento. De allí a poco tiempo murió el primer visir y el sultán puso al derviche en su lugar. Y cuando este soberano murió sin herederos varones, los caudillos de la religión y del ejército reunidos declararon y reconocieron unánimes al buen hombre por sultán. El buen derviche subió al trono de su suegro y un día que iba rodeado de su corte descubrió al envidioso entre la muchedumbre colocada al paso. Mandó que se le acercara uno de los visires que lo acompañaba y le dijo al oído: ve y tráeme a aquel hombre y ten cuidado de no asustarlo. Obedeció el visir. Estuvo en presencia del sultán y éste le dijo: amigo mío, me alegro en el alma de verte. Y volviéndose a un oficial del palacio: ve, le dijo, y que le entreguen al punto 1000 monedas de oro de mi erario. Además, que le den 20 cargas de las mercancías más preciosas que existen en mis almacenes y que un guardia competente lo acompañe y escolte hasta su casa. Y después de haber enterado al oficial de todo, se despidió del envidioso y prosiguió su camino. Cuando hube acabado de referir esta historia al efrit asesino de la princesa de la isla de Ébano, le hice su debida aplicación. Oh efrit, le dije, ya ves que aquel benéfico sultán, que el envidioso había querido quitarle la vida, sino que además lo trató y despidió con toda la condescendencia que acabo de decirte. Finalmente, hice uso de toda mi persuasión, rogándole que imitara tan caballeroso ejemplo y me perdonara, pero no me fue posible apiadarlo. Lo único que puedo hacer por ti, me dijo, es no quitarte la vida. No te lisonjees de que te deje ir sano y salvo. Preciso es que compruebes lo muchísimo que alcanzo con mis ensalmos. Dichas estas palabras, me asió con violencia y arrebatándome a través de la bóveda del palacio subterráneo que se abrió para franquearle el paso, me levantó tan alto que la tierra vino a parecerme una nubecita blanquecina. Desde aquella altura se arrojó hacia el suelo sin detenerse hasta las cumbres de un monte. Allí tomó un puñado de tierra, pronunció ciertas palabras extrañas y echándomelo encima me dijo: deja la figura de hombre y tómala de mono. Al instante desapareció y yo me quedé solo, transformado en mono, acosado de quebranto en un país desconocido y sin saber si estaba lejos o cerca de los estados del rey mi padre. Descendí de lo alto del monte y llegué a un país llano, cuyo término solo hallé al cabo de un mes, en que llegué a la orilla del mar. Estaba a la sazón en cabal bonanza y descubrí unas embarcaciones a media legua de tierra. Por no malograr coyuntura tan oportuna, desgajé una gruesa rama de árbol, la eché al mar y me puse a horcajadas sobre ellas con un palo en cada mano en lugar de remos. En este estado bugué y me adelanté hacia el barco. Cuando estuve bastante cerca para ser conocido, todos los marineros y pasajeros acudieron sobre cubierta para contemplar aquel curioso espectáculo, mirándome todos con asombro. Entretanto, llegué a bordo, haciendo una rama, trepé sobre cubierta, pero como no podía hablar, me hallé en sumo apuro. En efecto, el peligro al que estuve expuesto entonces no fue menor que el estar bajo el poder antojadizo del efrit. Los mercaderes supersticiosos y llenos de escrúpulos creyeron que sería de mal agüero para su embarcación y por lo tanto uno dijo: vamos a asestarle un martillazo.
Otro añadió: quiero traspasarlo con una flecha. Y finalmente otro prorrumpió: vamos a lanzarlo al mar. No cabe duda de que alguno de ellos hubiera hecho lo que decía, pero me acerqué al capitán, me postré a sus pies y tirándole por el vestido, en ademán suplicante, logré enternecerlo con esta acción y las lágrimas que derramaban mis ojos, en términos de que me tomó bajo su amparo, amenazando con que se arrepentiría quien me hiciera daño. Y aún me alabó muchísimo, y por mi parte, a falta de palabras, le di con mis ademanes cuantas pruebas de reconocimiento me fue posible. El viento, que sucedió a la calma, no fue necio, pero sí duró algunos días, y así llegamos felizmente al puerto de una hermosísima ciudad muy poblada y de mucho tráfico, en el que dimos fondo. Esta población era tanto más grandiosa cuanto era la capital de un poderoso estado. Pronto rodearon nuestra embarcación muchos botes llenos de gente que venía a dar y recibir las albricias de sus amigos por su llegada, o a informarse de lo que habían visto en el país de donde venían, o por mera curiosidad de ver un bajel que venía de tan lejos. Llegaron cuantos oficiales con el encargo de hablar de parte del sultán con los mercaderes de a bordo. Entonces se presentaron y uno de los oficiales, hablando por los demás, dijo: el sultán, nuestro amo, nos ha encargado que les manifestemos cuán complacido está con su llegada y les ruega que se tomen la molestia de escribir cada uno en este papel algunos reglones. Han de saber que tenía un primer visir que, sobre su gran desempeño en los negocios, poseía la habilidad de ser primoroso calígrafo. Hace pocos días que ha fallecido. El sultán está muy apesadumbrado con su pérdida y, como nunca miraba sin admiración los escritos de su puño, ha hecho solemne juramento de no dar su puesto sino a quien sea tan buen calígrafo como el visir muerto. Muchos han presentado muestras de su letra, pero hasta ahora no se ha hallado en toda la extensión de este imperio sujeto a alguno a quien se haya conceptuado digno de ocupar el puesto de visir. Los mercaderes, que creían escribirlo bastante bien para pretender tan suma dignidad, escribieron uno tras otro lo que quisieron. Cuando hubieron acabado, me adelanté y tomé el papel de manos del que lo tenía. Todos, y en particular los mercaderes que acababan de escribir, imaginándose que intentaba romperlo o tirarlo al mar, prorrumpieron en gritos, pero se sosegaron al ver cómo tomaba el papel con mucho esmero y que hacía señas de querer escribir yo también, lo cual trocó su temor en admiración. Sin embargo, como nunca habían visto un mono que supiera escribir y no podían convencerse de que tuviese más habilidad que los demás, querían quitarme el papel de la mano. Pero el capitán tomó otra vez mi defensa y dijo: déjenlo escribir. Si borronea el papel, lo castigaré de inmediato. Pero si escribe como lo espero, porque nunca vi mono más diestro e ingenioso ni que mejor entendiera de todo, declaro que lo reconoceré por hijo mío. Tuve un mono que no poseía la mitad del talento que éste. Como nadie se oponía a mi deseo, tomé la pluma y no la solté hasta que hubo escrito en las 6 clases de letras conocidas entre los árabes, y cada muestra contenía una cuarteta en alabanza del sultán. Mi letra aventajaba no solo a lo de los mercaderes, sino que me atrevo a decir que hasta entonces no se había visto otra igual en aquel país. Cuando terminé, los oficiales tomaron el papel y se lo llevaron al sultán. El sultán no hizo caso de las demás letras que le presentaron y solo se interesó por la mía, agradándole tantísimo que dijo a los oficiales: tomen el más hermoso caballo de mi caballeriza, aparéjenlo ricamente, manden que les den un magnífico vestido de brocado, pónganselo a la persona que escribió estas 6 clases de letra y tráiganmelo. Los oficiales se echaron a reír de la orden del sultán y aquel príncipe, enojado de su audacia, iba a castigarlos, pero le dijeron: señor,
Suplicamos a su majestad que nos perdone. Esta letra no es de un hombre, sino de un mono.